Vivir, soñar, ser feliz y tener buena salud son sinónimos de bienestar. Escucha al Dr. William Ruiz Vale, especialista en medicina regenerativa, para que tengas una mejor calidad de vida. Adelante, Dr. William Ruiz Vale. Muy buenos días, Puerto Rico. Dios bendiga a todos los hermanos, amigos que nos escuchan a través de las ondas radiales. Queremos bendecir a todas las personas que se están conectando con el Facebook Live en esta hermosa mañana, este hermoso sábado. Queremos saludar a todas aquellas personas que se han dado cita toda esta semana, ya mencionando el segmento de los sábados. Impresionante. Compartimos la bendición y el honor de estar con ustedes en ruta todos los martes entre 6:30 de la mañana y 8:30 de la mañana, donde así nuestro gran hermano y amigo Juan Carlos Matos decide cuál es la intervención de ginecología, obstetricia, medicina regenerativa, que lo hacemos bien tempranito en la mañana para aquellas personas que madrugan. Y ya la gente no solamente está hablando del programa de los martes, sino también están hablando de las intervenciones de los sábados. Así que muchas bendiciones para ti que estás a través del Facebook Live, aquellos que nos están viendo a través de este hermoso instrumento que Dios nos ha permitido tener, y los martes que estamos saliendo por la televisión. Bendecimos a todas esas personas lindas, hermosas, que se llegan a la oficina a pedir una consulta y a discutir temas que son tan importantes, porque soy el abogado de la mayordomía del cuerpo. Así es, saludamos a toda la gente que nos escucha en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Bueno, llegamos por ahí hasta, no sabemos hasta dónde, Costa ¿verdad? Rica, Bolivia. Una bendición del Señor. Hemos escuchado gente de Colombia, Estados Unidos. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo contar? Gente desde la Florida hasta Nueva York, México, en Texas. Realmente. En todas partes. Nunca sabremos la magnitud hasta dónde llegamos, ¿verdad? Así que es. A todos ellos nuestro cariño y nuestro abrazo. Y esta mañana, como todos los sábados, usted con libreta en mano. En mano, claro que sí. Yanira. Así es, con libreta en mano. Buenos días a ambos, bienvenidos. Y qué bueno que podemos siempre aprender sobre algo tan importante, ¿verdad? Así es. Tiene que ver con la creación de Dios que somos nosotros y cómo cuidar este cuerpo. Así es. Y este cuerpo es una maquinaria maravillosa. Yo quiero decirles que cada vez que agarro un texto, o ayer mismo que estábamos anoche, durante la noche con 2 estudiantes de programa doctoral en farmacia, saludamos a esa gente hermosa de la Universidad de Nova, que está preparando profesionales de la salud, y tenemos un recinto aquí en Puerto Rico de esta universidad maravillosa. Dios nos da el honor de bendecir a estos estudiantes, y ellos estaban con nosotros en 2 cesáreas muy particulares que había que hacerlas ayer después de todo un día de esfuerzo y trabajo de parto, y se llegó a la conclusión que no se podía, ¿verdad?, dar a luz. Entonces, pues estuvimos allí y fue hermoso poder explicarle cada detalle, cada capa que este cuerpo que Dios creó. Y les explicaba a los muchachos la importancia de la invención de la cesárea. Mucha gente critica la cesárea porque ven que es un procedimiento supuestamente innecesario. Y sí, como todos somos seres humanos, somos imperfectos. Hay gente que hace mal uso de tantas cosas, y sí, hay gente que ha criticado eso. Pero anoche yo les explicaba qué maravilloso es saber que a través de una cesárea usted podría salvar una vida. Correcto, gloria a Dios, ¿verdad? Por las cesáreas que llegan a tiempo. A tiempo. Sí. En mi familia tuvimos una emergencia donde salvamos una vida. Yo no era médico para aquel entonces, pero tenemos un ser humano maravilloso que ya cumplió 30 años este mes, y es la alegría de la familia, un sobrino que amamos, y fue producto de un milagro de salvarlo a través de una cesárea. Así que, hablando de esta mayordomía del cuerpo, tengo que decirles que el cuerpo tiene maneras de trabajar quiénes somos y hacia dónde vamos en términos de defensa. Oiga bien, en libreta en mano, que voy a decir un par de palabras interesantes hoy. Defensa, competencia y balance bioquímico celular. Imagínese usted una nación balanceada. ¿Qué sería una nación balanceada? Que mire, que tiene su sistema de defensa al día, no permite que los enemigos entren, tiene todas las bases cubiertas, todas las áreas cubiertas, y si se infiltra un enemigo, hay maneras que una vez el enemigo esté dentro, ¿qué hace?
crea un sistema interno. ¿Para qué? Para perseguirlo, encapsularlo, arrinconarlo y atraparlo. Así mismo hace el cuerpo. Para que el cuerpo logre este tipo de balance bioquímico, de que todo esté en su lugar, usted necesita una serie de nutrientes y nuestra función esta mañana es hablar de esas cosas. Hoy quiero recapitular, porque ya lo hemos hablado en otros momentos, sobre la vitamina C. Que mucho hablamos de la vitamina C y todo el mundo toma vitamina C. Y todo el mundo, no, que tengo que tomar vitamina C porque las enfermedades, que si la pandemia, ¿verdad que sí? Que todos hablamos de eso. Y la realidad es que la gente rapidito, ¿qué hacen? Asocian vitamina C con el sistema inmunológico. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Pero si usted supiera, y siempre lo digo, especialmente ustedes las damas, ustedes no tienen idea de cuán importante es la vitamina C para el colágeno. Ayuda y asiste a la síntesis de colágeno. Pues vamos a tomar vitamina C. La realidad es que hay una serie de características que tenemos que entender de la vitamina C antes de consumirla. Y yo quisiera que usted haga sus anotaciones en esta mañana. Yo sé que usted se levantó o a lavar el carro o a trabajar el patio. Suba un poquitito el volumen, escuche un poquitito y vaya aprendiendo. Deje, qué sé yo, algo por ahí grabando, ¿no? En su celular para que luego lo escuche o regrese a este programa a través de Facebook Live y después vuelve y lo escucha para que usted entienda cuál es la importancia cuando consumimos suplementos. Y les tengo que decir dos cosas importantes. Todo lo que hablamos de vitaminas y minerales son suplementos, o sea, suplementan o complementan. Vamos a utilizar la palabra de complementar, porque se supone que en nuestra dieta, en lo que comemos, se supone que tengamos parte de estos componentes. Ya hemos estudiado y hemos visto que hay una serie de deficiencias, ya sea porque usted, oiga bien, las deja de consumir o porque usted ya su cuerpo no las asimila, que entonces ocurren las deficiencias. Queremos mencionar el teléfono en esta mañana, el 423-2424 o el 938-6565. Creo que por ahí hay un pedacito de papel ahí en Facebook Live que les puede decir dónde está, para mientras usted observe y escucha lo pueda anotar. Usted se puede comunicar a nuestra oficina si desea una consulta y si desea más información con relación a qué hacemos y cuáles son nuestros productos. Entonces, si tu cuerpo no absorbe bien o tú dejas de consumirlo, ese desbalance que estábamos hablando ahorita de esa ciudad fortificada que tiene un sistema de defensa adecuado, cuando alguno de estos soldados baja la guardia o no está en el lugar que tiene que estar, entonces un enemigo se puede colar a la ciudad. Eso mismo ocurre cuando usted no se suplementa o complementa sus alimentos con todas estas moléculas bioactivas. Libreta en mano, palabra bioactiva, una palabra clave que tiene que estar en este armamentario de medicina, porque usted puede meter al cuerpo un montón de cosas, pero si no hay biodisponibilidad, ¿qué significa eso? Que tu cuerpo no lo puede asimilar. ¿Cuántas cosas la gente come y realmente no alimenta o no las pueden absorber? Cientos de ellas. ¿Por qué usted cree que el doctor Ruiz y el equipo de trabajo de Dorado Wellness y la oficina ginecológica damos sueros? Porque hemos mencionado en otros momentos que hay un agravante en tu cuerpo, que es el sistema gastrointestinal, que no permite la absorción adecuada. Entonces, la biodisponibilidad baja. Al bajar la biodisponibilidad, usted tiene deficiencia. Y cuando usted tiene deficiencias en su cuerpo, usted se enferma, envejece y muere. Así es. Bueno, ahí tienen nuestros teléfonos, el 787-423-2424. Por favor, escríbanos un texto y de la oficina le van a estar contestando a la mayor brevedad posible. Cuando hablamos de vitamina C, la gente piensa en sistema inmunológico. Y miren, un poquitito más que eso. Una de las características que tiene la vitamina C es que trabaja como diurético. ¿Cuánta gente no toma diurético porque el médico le dijo, mira, retienes demasiado líquido? Wow. Si usted supiera que si usted toma de 2 a 3 veces algo de vitamina C durante el día, le funciona como si fuera un... Trabaja en una parte que es diurética.
Miren qué interesante, usted no lo sabía y esta mañana, libreta en mano. Aprendiendo. Anote. Las megadosis, yo utilizo muchas dosis bien altas para condiciones en particular. Pero ya sabemos que el sistema gastrointestinal no lo absorbe todo, por eso es que lo damos por vena. Claro, trabajamos la parte intravenosa. Pero usted, si usted va a tomar, por ejemplo, vitamina C, y usted me pregunta, ¿qué usted me aconseja? Cuando yo veo todo el historial, tiene los tobillos hinchados, tiene hipertensión, está utilizando una serie de medicamentos, yo diría, yo usted me suplemento cada vez que coma, que son 3 comidas mínimos al día, con una tabletita de 100, 200, 300, tal vez 400 miligramos, hasta 500 miligramos de vitamina C. Justo ahí, en el momento en que estoy comiendo. O con cada comida, tome muchos cítricos naturales, como el jugo de limón, que le va a estar ayudando a tener la vitamina natural. O acerola, por decirte algo, ¿no? En vez de agua, algún tipo de refresco, un nutriente totalmente natural, como cada uno de esos suplementos que le acabo de decir, usted lo puede tener en este sistema. ¿Qué otra cosa es importante saber? Que la vitamina C es hidrosoluble. Es parte en agua, hidrosoluble. O sea, cuando usted tiene esta parte hidrosoluble, ¿qué ocurre? Pues mira, que es fanático de estar en el agua. Hay vitaminas que son vitaminas liposolubles, que son las de grasa. ¿Qué le decimos a nuestros pacientes? Mire, cuando usted está tomando o consumiendo, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, libreta en mano, creo que por ahí tenemos, si usted estaba conectado a través del Facebook Live y se le cayó, tenemos dificultades, no se preocupe, escúchenos, grábelo por ahí, ponga la radio rapidito para que usted pueda continuar. Y cuando usted está tomando específicamente esas 4 vitaminas, la A, la D, la E y la K, recomendamos que usted las tome con comidas que tenga grasa o aceites. Por ejemplo, aguacate, aceite de coco. Ese tipo de cosas que usted tiene que consumir como parte de su sistema alimenticio, usted añade estos suplementos como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Son liposolubles. Vitamina C, por otro lado, es hidrosoluble, que es soluble en agua. Y cada uno de estos componentes son sumamente importantes para usted. Así que la vitamina C, cuando usted la tome, la puede tomar con un buen vaso de agua o con los líquidos o con la sopa, por decirle algo líquido, porque obviamente va a ser mucho más fácil. Entonces, cuando tomamos las solubles, todas pueden ir con agua. ¿Qué otro componente importante que usted conoce? Es que la vitamina C, usted la puede utilizar para mejorar su sistema inmunológico. Y la gente dice, ¿pero por qué? ¿Qué hace, doctor? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que simplemente aumenta los números de la vitamina, los números de las células inmunológicas. Mucha gente llega a mi oficina preocupado porque la cantidad de glóbulos blancos, que son la defensa del cuerpo, están bien bajita. ¿Sabía usted que cuando usted consume vitamina C, usted aumenta los glóbulos blancos para ayudar a combatir enfermedades? Así que si usted ve un número, su médico le dice, tú tienes los glóbulos blancos bajitos. Muchas veces por la deficiencia nutricional de vitamina C, que yo les recomiendo a mis pacientes, consúmala de 2 a 3 veces al día. 2 veces al día es un número bastante factible, porque a veces nos cansamos de suplementarnos. Pero si usted desarrolla una disciplina por 21 días, después se le va a hacer bien fácil la estructura. Una de las cosas que ocurre con la vitamina C, ¿cuánta gente en Puerto Rico vive estresada? A ver. Ay, Dios mío, en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico y en cualquier parte del mundo, todo el mundo vive estresado. Sí, el estrés ya es parte de nuestro componente. Esta mañana comentaba con Desma, o ella me comentaba a mí, que empezamos a ver que la gente está saliendo a la calle, que están prácticamente llenando los sitios de ir a comer, la gente haciendo fila. Es como que este esfuerzo
y este grito social, debo decir, donde estamos diciéndole queremos volver a la normalidad y hay que tener cuidado con lo que está ocurriendo, ¿no? Volvamos a la normalidad, pero con las precauciones adecuadas. ¿Qué está pasando realmente? La que la gente está saliendo porque ya no podemos más con este encerramiento. No tenga mucho cuidado. Pues déjeme decirle que el estrés sube, el cortisol sube y la vitamina C tiene una función clave en todo aquello que eleva el estrés. El estrés viene acompañado de una glándula, que la glándula adrenal tiene inherencia. Esta glándula lo que hace es que sube una serie de moléculas en el cuerpo para tener el cuerpo más alerta, más apercibido. Y entonces todas estas hormonas que la glándula adrenal tira al cuerpo para mantenerlo hipervigilante, la vitamina C le dice, oye, contrólate, cógelo con calma, no tenga mucho estrés. La vitamina C es antiestrés. Por aquí nos preguntan, doctor, ¿cómo sabemos si el cuerpo tiene la biodisponibilidad? La biodisponibilidad es un tema bien complejo. Tenemos que entonces hablar del grado farmacéutico con lo que se compone el suplemento. Y creo que tengo una gran responsabilidad de hablar de eso. Quisiera hacerlo de forma responsable. El cuerpo no lo sabe. Es la respuesta. Lo va a saber a usted cuando un profesional de la salud te va a decir, por ejemplo, cuando yo hablo de magnesio. Yo sé que el citrato de magnesio, que es un suplemento que utilizamos en la oficina, el magnesio, es el que tiene mayor biodisponibilidad en el cuerpo porque se absorbe mejor. Los demás se absorben, pero no en la cantidad ni en la calidad que esperaríamos. Por eso hay gente que tiene que tomar mucho y cuando toman mucho tienen efectos gastrointestinales. Entonces, cuando la biodisponibilidad es baja, yo recomiendo que aquello que no es tan fácil de absorber, que no lo tomemos en cantidades excesivas de cantazo, sino que porque se pierde. Dividamos las dosis. Por eso es que yo hablo con todos mis pacientes y les digo, complejo B lo quiero 2 veces al día. No importa, 2 veces al día. Tiene mucho sentido. Mucho sentido porque usted aplaca su conciencia cuando se toma todas esas pastillas juntas. Pero no hace el efecto que estamos esperando. Pero ¿quién le dice a usted que está teniendo el efecto correcto? Wow. Por eso los suplementos, libreta en mano, y si tiene duda, 423-2424, 938-6565. Por eso es que es importante tomar todos nuestros suplementos con alimentación. Si usted tiene un snack, se va a comer algo, por ahí debe estar el sobrecito de cada una de las que usted va a consumir. Ay, doctor, pero es que no sé, ya te di una idea. Si usted va a comer almendras, si usted va a comer todas estas nueces que tienen aceites naturales, pues ya usted sabe que eso es un tipo de grasa. Pues ahí usted consume la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. ¿Por qué? Porque sabemos, si usted aprendió, anote con libreta en mano, que son lipo de grasa, ¿verdad? Doctores, que no sé el término. Mire cómo usted se lo va a aprender. ¿Qué le gusta hacerse a las mujeres cuando tienen grasa? La lipo. La lipo. Voy para la lipo. Ya no se les va a olvidar. Ya no se les va a olvidar. Usted quiere una lipoescultura, pues entonces tiene que tomar la vitamina A, la D, la E y la K. ¿Vieron cómo ya estamos aprendiendo? Tremendo maestro. Tenemos que aprendemos por asociación. Yo admiro mucho eso de William. Tiene una capacidad para ilustrar las cosas. Sí. Tratamos. Así que usted va a hacer con ese sobrecito. Pero si yo tengo una ensaladita espectacular y es una ensalada de aguacates con unos trocitos de todo eso que usted sabe ponerle, usted sabe que todas las vitaminas liposolubles son las que usted va a consumir en ese momento del snack. Así que si usted tiene vitamina A, D, E o K, pues mire, cuando se está comiendo el pedacito de aguacate. Interesante, ¿no? Y si usted está comiendo muchas cosas que tienen que ver con líquido, pues ya usted sabe que todas las demás. Doctor, ¿las puedo mezclar? Sí, las puede mezclar, pero acuérdese que la libreta en mano, biodisponibilidad a su cuerpo va a disminuir. Por lo tanto, muchas de ellas se toman 2 veces al día. ¿Cuánta gente no tiene enfermedad en las encías? ¿Cuánta gente no tiene problemas con los dientes? ¿Cuánta gente no va al dentista? ¿Cuánta gente no le sustituyen dientes? Si a usted le pasó,
usted tuvo mucha deficiencia de vitamina C, porque ya se sabe que el que consume con regularidad vitamina C evita enfermedades en las encías. Y usted no quiere sonreír y tener una sonrisa espectacular, pues usted tiene que suplementarse o complementarse con vitamina C. Hay una palabra o una molécula con un nombre bien raro, se llaman los leucotrienos. Es una cosa tan fea, ¿verdad? Suena tan fuerte. Leucotrienos. Leucotrienos. Los leucotrienos tienen más fácil. Sí, esta es más fácil. Tienen que ver con los procesos inflamatorios en el cuerpo. Y cuando hay enfermedades crónicas, muchos pacientes tienen estas moléculas demasiado elevadas en el cuerpo. La vitamina C envía un mensaje de alerta, le dice al cuerpo, oye, tienes demasiados leucotrienos en el cuerpo, tenemos que bajarlo. Así que ayuda esa producción inflamatoria de los leucotrienos y no las baja. Yo recuerdo siempre desde que yo estudiaba y me preparaba para mi programa doctoral, que cuando me tomaban la muestra de orina, me decían, Dios mío, pero tú tienes que estar bien deshidratado, tu orina es demasiado amarilla. Yo, no, estoy tomando mucha agua. Lo que pasa es que yo tomo muchos suplementos varias veces al día. Y hoy por hoy, a lo largo de mis 56 años de vida, a buena hora. No lo diga. Ya lo dije. Cuando me comparo con mis compañeros, no tengo diabetes, no tengo alta presión, no tengo un montón de condiciones crónicas porque me he suplementado. ¿Que he padecido de enfermedades? Sí, pero las he superado. Y la idea es superarlas, ¿no? Trabajar en pro de. O sea, necesitamos saber que tenemos que complementar o suplementar nuestro cuerpo. Así que la vitamina C, clave para todas estas cosas que te estoy diciendo. Y la piel, cuando nos cortamos y tenemos accidentes, sabemos que la vitamina C tiene su incumbencia en ¿qué? En la buena, oiga bien, buena cicatrización. ¿A qué mujer? A los varones nos encantan las cicatrices, no nos da problema. Pero a las chicas no les gustan las marcas en la piel, ¿verdad que no? No. No. Para nada, ¿no? Ajá. Pues si usted quiere tener una piel saludable, usted, mujer, debe consumir adecuadamente su vitamina C de 2 a 3 veces al día por el problema de la biodisponibilidad. Así que cuando usted tenga alguna situación de enfermedad, manténgase pensando en que la vitamina C le puede ayudar como diurético para las cicatrices de las heridas, para el colágeno, ¿qué más hemos dicho? Para el sistema inmunológico, para control de las glándulas adrenales que produce tantas hormonas de estrés, para bajar los leucotrienos y para poder bajar la enfermedad que ocurre en nuestras encías. Así que la vitamina C será importante. Es importante. Yo creo que sí. Bien Ay, doctor, importante. yo tengo un sistema gastrointestinal Grave. malo, o sea, no me pida que la tome. ¿Qué usted me recomienda? ¿Qué crees, Desma? ¿Qué le vamos a recomendar? La terapia intravenosa. Claro. La terapia intravenosa inicialmente le va a ayudar. Nosotros tenemos cócteles de vitamina C por vena que usted lo puede recibir semanal. Esa es la pregunta. ¿Cada cuánto tiempo puedo recibirlo? Cuando ¿Puedo un hacerlo paciente semanal? no se está suplementando bien o se suplementa pero no absorbe bien o Semanal. tiene una condición fuerte que necesita atacarla todos los días y darle bien duro. Una persona obesa va a hacer ejercicios todos los días, ¿sí o no? Claro, porque quiere bajar de peso, ¿no? Y tiene que estar todos los días. El que está prácticamente en un peso ideal, ¿qué le recomiendan? No, tú tienes con 3 veces por semana es más que suficiente. Porque obviamente el problema tú lo atacas dependiendo de cuál es la meta o cuál es tu norte. Cuando hablamos de componentes intravenosos, yo recibo montones de preguntas de esas. Doctor, ¿cuánto? ¿Qué usted recomienda? Si no estoy viendo el paciente, le pregunto, ¿y quién eres? ¿Cómo te comportas en términos de salud? ¿A qué me refiero? Que necesito una consulta. Claro. Necesito saber de ti. Necesito saber quién eres tú, qué comes, qué no comes, cuáles son tus condiciones de salud, cuáles son tus hábitos, cuáles son las enfermedades, cuáles son los medicamentos. Hay medicamentos que eliminan componentes claves de nuestros nutrientes y
a esta persona le doy, por decir, 100 miligramos, pero a que le tengo que dar 500 porque lo necesitas, ¿no? Claro. Entonces, necesitamos saber quién tú eres para decirte cuál es la Bajo recomendación. condiciones normales, que todo esté perfecto, que sabemos que esa no es la realidad de la mayoría de las personas. ¿Cuánto sería una dosis normal para una persona común y corriente? Cuando usted va al suplemento, o usted hace un Google, que aquí todo el mundo hace un Google search, ¿verdad que sí? Todo el mundo entra a la computadora, le van a decir cuánto usted tiene que consumir bajo condiciones ideales. Y cuando usted consume un suplemento, usted va a leer dos cosas. ¿Cuánto necesita diario? ¿Y cuánto se recomienda suplementar? Porque ya se están haciendo estudios de la calidad de la comida. Y si usted no come bien, que nos pasa todo en la pandemia, ¿verdad? O en el estilo de trabajo o el estrés que tenemos, pues entonces usted se va para la dosis recomendada, que se llama Daily Recommended Allowances. Y que lo que usted acaba de decir hace un momentito también, ¿verdad? Que no seamos tan ingenuos, que sabemos que hay características exteriores que afectan, ¿verdad?, nuestro sistema, aparte de las enfermedades. Así que bajo condiciones normales sería eso, pero la mayoría de las personas que tienen condiciones sería con una consulta para ver detalladamente cuál es la dosis apropiada, ¿verdad? Y hay otras cosas que son importantes de la vitamina C. A mí me gusta que la gente aprenda a consumir cosas por boca. Yo creo que Dios hizo el sistema gastrointestinal con un propósito, y yo creo que le debemos al público y a todas las personas un segmento de un programa de 4 o 5 intervenciones exclusivamente del sistema gastrointestinal. Porque obviamente usted no puede estar todos los días en mi oficina, ¿no? Le tengo que educar, le tengo que enseñar en cuanto... Yo creo que la gente lo va a amar si usted hace eso. Yo creo que sí. Estamos en el proceso, tenemos uno de los libros más interesantes a nivel internacional, que lo estamos leyendo poco a poco porque queremos ser responsables para hablar de eso. Lo que es eso y lo que la gente desconoce, por decirte un tema fuera de el cáncer de seno. Hay muchas cosas que no se dice de cáncer de seno, que ya hay que empezar a hablar porque la gente se educa, ¿no? Y son dos temas que a mí me apasionan, que estoy tratando de sacar el tiempo para ustedes. Pero, por ejemplo, ¿qué se ha hablado más de vitamina C? La vitamina C ya se ha visto que baja el rate de cáncer de estómago. Así que es importante consumirla por boca. Sí, que por mucho tiempo se ha estado asociando solamente con los flus y con los catarros, y todo el mundo estaba como concentrado en ese tema. Sin embargo, tiene demasiados beneficios que se van bien lejos de lo del flu. Se ha visto estudios donde se sabe que el que consume regularmente vitamina C baja el riesgo de enfermedades cardíacas. Todos mis tíos han muerto de enfermedades cardíacas por parte de mi papá. Todos. ¿Qué sucede? Que William Ruiz, cuando va al cardiólogo, me dice, tú tienes el corazón nítido. Pero es que yo vengo consumiendo desde los 25, 26 años vitamina C y no la dejo. Otra cosa que hace la vitamina C para todas las mujeres que menstruan, oiga bien, usted pierde un montón de hierro, ¿verdad que sí? Cada vez que menstrua, ¿qué es la preocupación de toda mujer si menstrua muy fuerte? Yo creo que yo tengo anemia. La pérdida, sí, tanta sangre. Pues la vitamina C ayuda a la absorción de hierro. Oh, wow. Entonces, que tú necesitas más hierro. Bueno, necesitas decirle a tu cuerpo, oye, absorbe más hierro. Y se recomienda, doctor, o sea, este tipo de vitaminas, o sea, que la vitamina C, viene una que dice non-acid, o sea, que no... Sí, porque hay gente que tiene problemas de acidez, por lo tanto, es como la vitamina B, hay una de las B que produce una alergia. Y entonces te da lo que los americanos dicen un flush, se te pone rojo o pletórico. Pues existe la vitamina niacina non-flush. Exacto. Para que no te dé ese flush porque la necesita como que existe, que hay alternativas. Hay tantos escenarios, ¿verdad? Demasiados escenarios para cada persona. Así que es importante, yo creo que es importante ir a una consulta y ver en su caso individual. Y cierro con esto. Yo he hablado de serotonina. Muchas veces, y le he dicho que tenemos un problema gastrointestinal y la gente baja la serotonina porque la serotonina, sobre el 80 al 90% se produce en el sistema gastrointestinal, y aquí en este país lamentablemente comemos tan mal que nos deprimimos. La raíz principal de la depresión en este país por la baja producción de serotonina. Y te pregunto, ¿tú crees que vitamina C tiene que ver con la serotonina? Pues sí. Pues sí, está envuelto en la producción de ese neurotransmisor
neurotransmisor, que es lo que te produce ser feliz en tu cerebro, la serotonina, vitamina C, tú la necesitas. Pues doctor, yo creo que tenemos que seguir con la vitamina C el sábado, porque está muy interesante. Yo creo que la gente está escribiendo por aquí, que están tomando nota, así que yo creo que este tema pica y se extiende, Sí, como todos los demás. La mitad de mis notas, o un poquitito más que tengo aquí frente mío, se quedaron sin discutir en esta mañana. Bueno, pues seguimos la semana Así que viene, que, doctor. ¿qué te quiero decir? Si de momento, doctor, con tanto estrés, me cae mal todo. Mira, si te cae mal todo, pasa por la oficina, haz la consulta, póntela por vena. Porque por vena, el problema de la biodisponibilidad o la absorción la resolvemos. Ya no es un problema, la sacamos de la ecuación. Quien pueda tomarla, fantástico, y quien no pueda tomarla, la puede tener por vena. Eso es así. Llámanos al 423-2424, ya no tengo tiempo para más, 938-6565. Estamos allí en el pintoresco, hermoso pueblo de Dorado para todos ustedes. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Si desea más información sobre el tema discutido hoy con el doctor William Ruiz Vale, puede comunicarse al 787-423-2424. 423-2424.